Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día tenemos un programa muy especial de preguntas y respuestas. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Harold. Shalom, un saludo para toda la audiencia, para Tzvi también. Así es, así es. También nos acompaña nuestro querido hermano Tzvi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom y bienvenido, hermano Tzvi. Shalom, hermano Harold y hermano Miguel. Un saludo grande a todos los hermanos que nos escuchan de las cuatro esquinas de la tierra. Así es, así es. Qué alegría poder compartir con ustedes el día de hoy. Y a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan por primera vez, siempre nos gusta invitarlos a que visiten nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, y que se suscriban al boletín informativo para que puedan recibir las noticias del ministerio, para que puedan recibir las actualizaciones de los de los programas nuevos de Michael Root al español, los programas de radio, incluso los blogs que los hermanos comparten a través de la página, lo que es también el avistamiento de la luna mes a mes, y otros detalles importantes. También dejarles saber que nos pueden encontrar en la plataforma de Instagram bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial, y también aprovechar para invitarlos a que descarguen la aplicación de Michael Root TV en sus dispositivos móviles o incluso en sus tabletas, donde ahí ustedes van a poder escuchar los programas y ver también los programas del hermano Michael Root en español. Y por supuesto, enviar un fuerte agradecimiento a todos estos hermanos que ya son parte del club de patrocinadores. Es gracias a sus aportes, hermanos, que podemos seguir llevando a cabo estos programas. Muchísimas gracias. Y bueno, hermanos, les comentaba al principio del programa que el día de hoy vamos a estar compartiendo un espacio de preguntas y respuestas. Aprovecho, hermanos, para decirles que en la página de unrudodespertar.tv, si usted va a la sección de contacto, usted puede también hacernos llegar sus consultas, sus observaciones. Las vamos a estar recibiendo y eventualmente en otro de estos programas vamos a estar compartiéndolas. Así que damos inicio con la primera pregunta. Esta pregunta nos la envía el hermano Alberto Calau y dice de la siguiente manera: ¿ya no debemos orar en el nombre de Jesús? ¿Ya no debemos orar en el nombre de Jesús? Bueno, cuando yo leí esta pregunta, la entendí de dos maneras. La leí de dos ángulos. Uno de los ángulos tiene que ver con orar propiamente en el nombre de Jesús o orar en el nombre de Yeshua. Así fue como la entendí yo. Y el otro punto que tal vez podríamos tocar es si cuando usted ora no cierra la oración necesariamente en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, esa es la manera en que yo la escuché. Tal vez me gustaría escuchar sus perspectivas, hermanos, tal vez hermano Miguel, hermano Tzvi, y luego yo les estaría compartiendo mi perspectiva al respecto. Adelante. Bueno, gracias. Primera. Okay, lo dejo usted, Miguel, primero. Ok, bueno, Tzvi, gracias.
Sí, esta pregunta es bien interesante porque aborda el tema para los que venimos de una tradición fuertemente católica, que no solamente no orábamos en el nombre de Jesús, sino orábamos a cualquier otra entidad, santos, vírgenes y todo esto. Y la primera cosa con que nos estrellamos es que solamente hay que orar en el nombre de Jesús. Pero luego esto se convierte como en una fórmula que pareciera mágica, como un mantra que se recita al final de todo lo que uno pida. Y si usted dice las palabras en el nombre de Jesús, eso está hecho. Entonces lo entendimos así por muchos años, incluso nosotros lo practicábamos de esa manera, sin entender cuál era el sentido real del asunto. Era más que simplemente palabras, entender que nosotros estamos apoyándonos no en nuestros propios méritos, no en nuestra propia bondad, sino apoyándonos en la obra de Yeshua o de Jesús para tener acceso al Padre. Entonces, por eso, cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, o nadie va al Padre sino por mí, está precisamente haciendo referencia a esto. Si yo quiero llegar al Padre, yo tengo que apoyarme en la obra que Él hizo, porque por mis propios méritos yo no califico para que mis oraciones salgan del techo. Entonces, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Si la persona pretende usar un nombre u otro, me parece que no es lo central. Al fin y al cabo, Yeshua nunca dijo todos los que hicieron señales y milagros en el nombre equivocado, ¿cierto? Sino más bien se refirió él más bien a hacer señales y milagros en su nombre, pero no puso el énfasis en digámoslo así, en el nombre en sí como tal, en Jesús o en Yeshua, sino en lo que Él representa, es lo que yo entiendo. Entonces, nunca iba a ser un problema de discusión como lo hemos convertido nosotros, esto de decir Yeshua o decir Jesús. Eso no iba a ser lo importante. Lo importante iba a ser la identificación con Él, con su obra, para poder acceder al Padre y obtener sus respuestas. Sí, gracias, hermano. Estoy de acuerdo y como dices, hay un par de aspectos para analizar. Harold, lo que dice Miguel también está muy bien. Hay que analizar qué significa en el nombre de, ¿okay? El nombre, sabemos que en hebreo representa más que el nombre fonético, lo que se pronuncia con sonido, sino es lo que representa la persona, ¿cierto? Como en el mandamiento, no tomarás mi nombre en vano. ¿Qué significa no tomarás mi nombre en vano? ¿Qué es el nombre? Algo que lo escribo en un papel, ¿qué significa? Entonces tenemos ese tema y vemos ya para el tiempo de Yeshua, el periodo del segundo templo en Israel, en los registros históricos de la Mishnah, que era muy común citar a tu propio rabino, a tu profesor, tu maestro, tu mentor. Un rabino no era lo que es hoy, a pesar de que un rabino está en otra posición totalmente distinta que un pastor. El que no viene de la cultura judía no lo va a entender esto, pero en ese entonces era un estilo de vida, era seguir un estilo de vida, no era ir y estudiar con él una clase una vez por semana. Era estar con él en distintas situaciones cotidianas para aprender de él. ¿Okay? Esto no era algo exclusivo a Yeshua. Entonces, cuando vemos en la Mishnah, en los tiempos de Yeshua, que dice, tal rabino dijo en el nombre de tal otro rabino, ¿cierto? Entonces, él estaba sometido a la enseñanza y a la autoridad de ese rabino. Entonces, Yeshua, como un rabino que era,
porque él era un rabino, a pesar de que no le guste a muchas personas, porque tienen toda una teología o preconceptos añadidos a qué significa ser un rabino, pero para todas las conceptos prácticos, Yeshua hubiese sido un rabino. Entonces, cuando decimos en el nombre de, no solo se está tomando los méritos, sino también todo lo que él enseñó, ¿cierto? Pero independientemente de eso, orar en el mérito de es algo que no viene del catolicismo, porque le piden a la Virgen que le pida a Dios y cosas así. En el judaísmo mismo existe algo parecido con personas que fueron justas, que fueron aceptadas popularmente como personas justas, personas santas. Se cree no que necesariamente que es un intermediario con Dios, sino que nos agarramos de los méritos de esa persona. Hay incluso en la liturgia judía que se le pide a Dios por los méritos de nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esto es algo que está integrado en la cultura judía de la que viene Yeshua, y por eso es algo válido. Si alguien pide por el mérito de Yeshua en este aspecto. Ahora, pensar que hay que decir eso o la oración no llega a Dios, que hay que cerrarlo así como decía Miguel, como algo, es más una superstición. Y obviamente el nombre Jesús o Yeshua, yo no soy partidario de que cómo se pronuncie va a hacer que llegue o que no llegue, porque este universo está creado y el Padre quiere comunicarse con nosotros, que incluso un niño pueda comunicarse, incluso antes de poder hablar, o en términos muy simples. Entonces, obviamente, lo que nosotros oramos depende de nuestra intención, no de una palabra que digamos. Entonces, eso también a tenerlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias, hermanos, por compartir esta perspectiva, porque, bueno, primero esto que dice el hermano Miguel, yo les soy honesto, yo lo creía así cuando estuve caminando en cristianismo, y tal vez porque uno se vuelve muy estructurado. Entonces uno sí quiere seguir la fórmula y quiere, ¿verdad? Que todo se cumpla al pie de la página. Y tal vez, regresando a la pregunta, ya no debemos orar en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. Quizás esa pregunta viene a la mesa por dos pasajes. Me puse a buscar por aquí. Tengo Juan 13:14, donde dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, aquí está hablando Yeshua, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego tenemos Juan 16:23, donde dice: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, ve qué interesante este aspecto. Cuando vamos a Mateo, encontramos otras referencias que dicen de la siguiente manera. Todo, eso está en Mateo 21, 22 al 24, dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Nada más, no, aquí no aparece el nombre. Luego en Mateo 7:7 tenemos, vea qué interesante lo que dice. Este es el mismo Yeshua hablando: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y más adelante, vea qué interesante, vemos que Yeshua le enseñó a sus discípulos a orar. Les dice de la siguiente manera: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
recompensará en público. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda la oración del Padre Nuestro, pero no vemos a Yeshua diciéndole a los discípulos: y cerrarán la oración diciendo en mi nombre, ¿verdad? O en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. Entonces, me parece que cerrar la oración con una fórmula se vuelve algo religioso, tal como lo decía el hermano Miguel. Entonces, hay que entender qué significa orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Vea, este aspecto es interesante. Solo en el Evangelio de Juan encontramos la frase: lo que pidieren en mi nombre. Yo pregunto, ¿qué pasó con las personas que no tuvieron acceso al Evangelio de Juan en el primer o segundo siglo, por ejemplo? ¿Acaso sus oraciones no fueron contestadas por no seguir una fórmula religiosa? Algunos estudiosos incluso interpretan, ojo este aspecto, que Abraham vio a Yeshua a partir del pasaje de Juan 8:56, donde dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. No entremos ahí, Harold. Ok, nada más quería dar esa referencia, pero sí para tener ampliar un poquito y salir de esa estructura religiosa, hermanos, de nada más salir de la estructura religiosa, respetando, por supuesto, porque venimos, en el caso de Miguel, en el caso mío, venimos de esa misma escuela, y nada más les dejo este último pasaje como referencia, el Salmo 145, 18, bellísimo, dice de la siguiente manera: cercano está Jehová a todos los que le invocan, de verdad. Entonces, hermanos, nada más para romper estructuras religiosas. Muy bien, hermanos. Solo para aclarar, Harold, porque cuando dices como que es muy religioso, yo no creo que hay nada de malo en ser religioso, si alguien es religioso, porque tú lo dices como si fuese una connotación negativa, pero el que quiera puede ser religioso. Ahora hay una diferencia entre uno ser religioso y tener su religión y llevar sus tradiciones, a ser dogmático. ¿Okay? Exactamente. Entonces, dogmático ya está tratando de imponer e incluso dejar de manera implícita que quien no lo hace así, entonces no califica. Exactamente. No, me refiero a la expresión religiosa porque en la jerga del cristianismo, de donde venimos el hermano Miguel y yo, cuando nos referimos a algo religioso es como tal vez refiriéndonos a algo, a esto mismo, a algo dogmático, algo estructural, que si no se lleva de esta manera, si no se lleva a cabo el ABC, entonces no estamos cumpliendo, y entonces al final, en el caso de la oración, no está llegando al Padre, ¿verdad? Entonces, romper esas estructuras y no juzgar a otros hermanos que lo hagan de una manera diferente. Oran en el nombre de Jesús, respetarlos. Oran en el nombre de Yeshua, respetarlos. Yo creo que es parte del crecimiento que vamos experimentando a medida que vamos adentrándonos en el estudio de las escrituras hebreas. Pero bueno, vamos a pasar la página. O más, terminan su oración sin el mantra de te lo pido en el nombre de. Igual, también es respetable y seguramente el Señor escuche esas oraciones. Entonces, el asunto va más allá de solamente palabras, ¿no? Exactamente. No caer en esa religiosidad. Imagínate, los profetas, los patriarcas, todavía Yeshua no ha sido revelado en la carne, digamos. ¿Acaso sus oraciones no llegaron al Padre, por ejemplo? Elías, cuando clamó al Todopoderoso, ¿acaso no hizo descender fuego del cielo? ¿Cierto? Entonces, es entender lo que Tzvi estaba también comentando, ese carácter, la figura de Yeshua como tal, pero no es un tema del nombre como tal. Espero que nos hayamos dado a entender, hermanos, que no nos malinterpreten acá. ¿Okay? Vamos a seguir a la siguiente pregunta. Dice la siguiente, y muchas gracias, aprovechamos para agradecerle al hermano Alberto Calau por hacernos llegar su pregunta. Excelente la consulta. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera: ¿es la estrella de David
la estrella de Ramfán mencionada en Hechos 7:43. Y voy a leer tal vez el pasaje rápidamente. Dice de la siguiente manera: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y la consulta tiene que ver con que si esta estrella que se menciona aquí en Hechos 7:43 es la misma estrella de David, la estrella tal vez moderna, le llamamos así moderna, pero que sabemos que no es tan moderna porque ciertas inscripciones en Israel se han encontrado con el Magén David, pero tal vez el hermano Spin nos pueda elaborar un poquito más en esta consulta. Bueno, y esta es una pregunta que yo veo que la deja mucho y yo lo que puse atención es que viene de una corriente moderna. Yo veo que viene de una corriente moderna que tiene tal vez tonos subyacentes antisemitas, porque al final pasa que el 99% de las veces que veo gente hablando de este tipo de doctrina, y yo no digo que la persona que preguntó esto esté en ese bando, él está simplemente preguntando, pero mucha gente que propaga esta información también tienen la creencia que el pueblo judío no es el pueblo de Israel real. En Estados Unidos hay una corriente muy famosa de los Black Hebrew Israelites, los israelitas negros hebreos. De ellos es que yo escuché por primera vez esto, pero para entrar en la respuesta, y quiero que la gente entienda, yo no tengo ninguna preconcepción a pesar de yo ser judío e identificarme con el símbolo de la estrella de David. A mí me gusta investigar todos los orígenes de las cosas. Yo estudié lo que ellos proponen, etcétera, etcétera. Pero viendo específicamente la escritura de Hechos 7:43, lo primero que hay que decir es que está basada en otra escritura que viene del Tanaj. Es el libro de Amós, capítulo 5, versículo 26, en donde la Reina Valera, versión 1995, dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestros Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Si ven, ya la redacción está distinta. También tenemos Refán en Hechos, que no lo tenemos en Amós. La respuesta a esta dicotomía es muy fácil de explicar. Este pasaje en Hechos, además de muchísimos otros, están basados en la versión de la Biblia de la Septuaginta, en lugar del hebreo masorético, del cual Reina Valera, Reina y bueno, después Valera, esa versión se basó en el texto masorético. Por eso tenemos Moloc y Kiun. ¿Okay? Entonces, eso para poner atención. Segundo, habla de una estrella. ¿Okay? La gente salta a extrapolar que eso es la estrella de David, que utiliza el pueblo judío el día de hoy, cuando no hay nada concreto en este verso o en el de Hechos que diga de qué tipo de estrella se está hablando, ¿cierto? Es lo mismo que decir, me encontré en Números 24:17, ¿recuerdan la profecía de Balaam? Que dice, saldrá una estrella de Jacob. Okay, dice que saldrá una estrella de Jacob. Ahí está hablando de la estrella de David, es la estrella de Jacob. Okay, no hay nada que diga eso. Está hablando de una manera metafórica, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Después, si leemos el hebreo de Amós, el versículo 26 del capítulo 5, dice... Unasatem et sikut malkehem, ¿ok? Porque tenemos la palabra Moloc.
para añadir a la confusión, la palabra Moloch, que es el nombre de un dios babilónico y moabita, esta es la misma raíz en hebreo que la palabra Melech, que significa rey. ¿Okay? Entonces puede ser que está diciendo vuestro rey. Interesante, está hablando del contexto de idolatría y también la palabra Sikud, que aparece en ciertas versiones, aparece como si fuese un nombre, pero está hablando de una tienda o un tabernáculo, un lugar que hubiesen construido para tener a este ídolo. Entonces, Sikut Malkechem, el tabernáculo de vuestro Moloch o el tabernáculo de vuestro rey, ve et Kiun, Kiun como un nombre, Salmeichem, esto es vuestra imagen, y luego dice Kohab Elohechem, Asher asitem lachem, la estrella de vuestros dioses que se hicieron para ustedes. ¿Okay? Y cuando le pongo mucha atención al hebreo, a la estructura gramatical, cómo está, y si uno se pone a buscar de dónde vienen estos dioses particulares babilónicos, va a llegar al plano astral. ¿Okay? Se sabe que muchísimas culturas que practicaban idolatría adoraban a los astros y que incluso cada planeta era un dios distinto. Esto lo vemos en la mitología griega y romana, ya existía desde antes. Y estos dioses en particular están ligados con el planeta que llamamos hoy Saturno, que es un nombre romano, pero en ese entonces tenían distintos nombres y distintas representaciones. Entonces, ahí está el misterio develado de la estrella, ciertamente, pero la gente quiere ver algo como muy concreto que lo puede ver hoy en día. ¿Okay? Entonces, tenemos toda esa información por un lado. Ahora, por el otro lado, nadie está diciendo que usted tiene que poner la estrella de David en la puerta de su casa y ahora tomar eso como un símbolo personal, ¿cierto? Sabemos que la estrella de David como tal no aparece en la Torá. Muchos cuestionan que incluso aparezca en la literatura rabínica, en el Talmud, en la Mishnah, y es algo que se empieza a utilizar mayormente a partir de la Edad Media. ¿Okay? El Maguen David, la estrella de David, la estrella de 6 puntas como tal. Ahora, muchos dicen que puede ser que haya sido utilizado muchísimo antes. Se ha encontrado en arqueología en la sinagoga de Kfar Nahum, de Capernaum, el Maguen David, no del periodo de Yeshua, sino esa sinagoga fue reconstruida en el periodo bizantino. Pero más que nada empieza a ser utilizada en el periodo medieval y especialmente en la República Checa, alrededor de Praga, alrededor del siglo XVII. ¿Okay? El pueblo judío se conecta mucho con este símbolo, ya que incluso esa comunidad, el emperador dejó que ellos utilicen ese símbolo en la bandera, en el escudo de esta comunidad judía, que era bastante grande. Posteriormente empieza a aparecer en distintas comunidades judías hasta que en el primer congreso sionista la toman junto con la menorá como símbolos nacionales. La menorá, símbolo nacional, y el Maguen David, la estrella de David o de 6 puntas como símbolo en la bandera. Y yo creo que cuando más llegó la identificación de este símbolo con el pueblo judío fue durante el Holocausto. Recuerden que Hitler forzó a cada judío a ponerse una estrella amarilla en sus vestimentas para ser reconocidos que ellos eran judíos y no contaban con los mismos derechos que la población general
en el imperio alemán en ese entonces. Entonces, a partir de ahí, para el pueblo judío es un símbolo muy especial con el cual nos identificamos, y el significado yo creo que es muchísimo más profundo, pero para ser honesto, mucha gente de los que están escuchando el programa no están listos para entender simbología. Y entender símbolos es algo muy, muy interesante en los estudios antropológicos. Cómo el hombre se conecta con un símbolo. La vez más temprana que yo puedo conectar el Maguen David con las escrituras es, y esto va a sorprenderle a muchos, en las vestimentas del Cohen Gadol había en los flecos, al lado de los tzitzit, en todo el borde del manto, campanillas y granadas. ¿Ok? Ahora, cualquier persona puede buscar ahora lo que se llama la corona de una granada. Una granada que tiene ahí la coronita y va a haber un Maguen David allí mismo. Entonces, esto es algo que existe en la naturaleza. Si uno ve un copo de nieve en el microscopio, uno va a ver un Maguen David. Es la geometría con la que el creador construyó este universo. Y la gente piensa que el número 6 es un número malo. No hay nada malo ni nada bueno. Dios creó el universo de una manera determinada. El número 6 es un número que está relacionado con el hombre, y eso no significa que sea algo malo, ¿ok? Tiene que ver con el plano físico. Entonces, escuche, para el que tenga oídos para escuchar, hay 6 direcciones, por ejemplo, en que nos podemos mover en el plano físico: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. ¿Ok? Son 6 direcciones. Y el Maguen David, la estrella de David, tiene 6 puntas. ¿Ok? Ahora, el Maguen David no representa el número 6 en realidad, y esto mucha gente no lo sabe. Hay un número 7 dentro del Maguen David y es adentro. ¿Ok? Y eso es un secreto para muchos, pero es muy importante que para el que tenga oídos para escuchar. Son 6 puntas, pero luego el séptimo está adentro. ¿Ok? De la misma manera, Dios creó un patrón de 6 en el mundo y luego el séptimo es separado, es como el Shabbat, ¿cierto? Entonces, todas estas son cosas para el que yo sé que es la minoría de los que están escuchando, lamentablemente, pero que quieren ver lo que hay debajo de la superficie, debajo de esas cosas superficiales que la gente está diciendo, y estudiar un poco más. Eso es lo que yo tengo para compartir. Qué cátedra nos acabas de dar, hermano Tzvi, con respecto a este Maguen David, y bueno, súper agradecidos, hermano, aquí tomando nota y poniendo atención a todos estos datos. Lindísimo ese último detalle que compartiste con respecto al séptimo punto y la comparación que haces con el Shabbat y con tantas cosas que el Altísimo hizo a las naciones, hizo a la nación de Israel, la separó de en medio de las naciones para que fuera también un modelo. Tantas relaciones que podríamos encontrar. Y un dato histórico que también les quería compartir es en Costa Rica, en los años 1843. Escucha esto, hermanos, no sé si te lo había compartido en algún momento. Antitos del movimiento sionista, en los tiempos de Teodoro Herzl y todas estas personas que estaban fundando este movimiento sionista, en Costa Rica, la bandera que se utilizó en 1843 aproximadamente fue una bandera blanca con el Maguen David de color rojo. Esa fue la bandera no del país de Costa Rica, sino del primer estado de
Costa Rica. Entonces es un dato muy, muy interesante. Increíble, increíble. Y no lo había escuchado de ti, pero me lo había contado nuestro hermano Steven Solís, que aprovecho para mandarle un saludo al hermano Steven, que nos ayuda con los estudios bíblicos en nuestro sitio web. Así es, así es. Al parecer, desde tiempos de la conquista, 300 familias judías llegaron a Costa Rica en los años 1500 y se establecieron aquí. Y ya después, entre los primeros gobernantes del estado de Costa Rica, había una gran influencia judía. Entonces es un dato ahí a rescatar y ahí lo pueden buscar en Google, hacer la búsqueda como tal. Hermanos, vamos a aprovechar para hacer un corte comercial. En este momento, por favor, permanezca con nosotros porque vamos a estar compartiendo otras preguntas de la audiencia. Así que ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos compartiendo un programa de preguntas y respuestas. Vamos a ir avanzando por acá porque el tiempo también avanza con nosotros. La siguiente consulta tiene que ver con códigos bíblicos y está relacionada con saber acerca de que si es cierto que dentro de la Torá, dentro de los escritos hebreos, ¿existe algún tipo de código bíblico? Tal vez podamos conversar un poquito acerca de esto, dado que incluso el hermano Michael Root en alguna oportunidad en sus enseñanzas, en sus videos iniciales, hace muchísimo tiempo atrás había mencionado algo acerca de estos códigos bíblicos. Me gustaría tal vez el hermano Miguel, si nos puede compartir de qué se trata esto de los códigos bíblicos, hermano Miguel. Sí, claro, con gusto. Todo comienza a raíz de que un científico matemático israelí muy brillante llamado Michael Dov Weizmann, astrónomo también, encontró una referencia en un libro escrito por un judío del siglo XIV llamado Rabbeinu Mahaya, en el cual se describía una serie de modelos de letras codificadas dentro de lo que nosotros conocemos como la Torá. ¿En qué consistía esto? Y eso es a lo que hace referencia Michael en uno de los videos. Dice que este personaje se dio cuenta que si identificaba una primera letra, por ejemplo, de la palabra Torá, y saltaba 50 letras más adelante, encontraba la segunda palabra de la Torá, de la palabra Torá, y al saltar otras 50, la tercera letra de la palabra Torá. Y esto sucedía en los dos primeros libros, en Génesis y en Éxodo, en ese orden. O sea, cada 50 letras aparecía una de las... cada 50 caracteres aparecía una de las letras de la palabra Torá. Pero curiosamente, al revisar los libros de Números y Deuteronomio, aplicando esa misma fórmula, llamémoslo así, las letras aparecían en orden inverso. Entonces, si bien en Génesis y en Éxodo aparecían como apuntando hacia Levítico, en Números y en Deuteronomio, que aparecían al revés, apuntaban hacia
hacia Levítico también. Entonces él se puso a mirar en el libro de Levítico que había y encontró, aplicando otra vez esa fórmula de cada 50 letras, que la palabra que se encontraba allí era el tetragramatón, o sea, el Yod He Vav He. Obviamente esto dio para que mucha gente se metiera a explorar si había otro tipo de códigos y efectivamente encontraron muchos otros códigos, ¿no? Que si se salta cada 22 letras o cada tantas, se van encontrando otro tipo de palabras. Y esto es lo que finalmente ha dado lugar a esos textos que se han vuelto famosos del código secreto de la Biblia, creo que hicieron una película sobre eso también, y desarrollaron un software posteriormente para aplicarlo en estos libros. Ahora, no sé qué tan cierto sea todo esto, cuánto todo eso es pura invención, imaginación, pero lógicamente dicen que la vida de todos nosotros está escrita ahí y que basta simplemente con descubrir cuál es el código que corresponde, por ejemplo, a su nombre o al mío, y entonces buscarlo en la Torá. Y ahí va a ir apareciendo la fecha en que debíamos nacer, la fecha en que nos debíamos casar, la fecha en que bla, bla, bla. Y claro, hay gente que se ha consagrado a esto y con esos programas que hay hoy de computador, pues ustedes saben que se puede recorrer esto por todas partes. No sé si eso sea cierto. Por lo menos la primera parte que hace referencia al asunto de la Torá y de la palabra de Jehová en el centro, en el libro de Levítico, es como una huella digital de que esos libros tienen un origen sobrenatural realmente, que no fue simplemente alguien que, como dicen también, que fue que Moisés escuchó por allá de las leyes de Hammurabi y se las copió y vino y se las impuso al pueblo de Israel, y el resto que es pura historia que la gente se inventó. No, en ese libro hay poder, hay vida. Y si usted ha practicado la Torá de alguna manera, si usted la ha obedecido, usted habrá podido experimentar la libertad que trae vivir de acuerdo a ella. Habrá podido experimentar que sí, realmente hay una sensación de paz, una identidad particular que nosotros encontramos cuando nos volvemos al libro que papá escribió para nosotros. Entonces, bueno, básicamente eso es lo de los códigos. Obviamente sobre esto hay mucho más que hablar, pero es como una buena introducción. Si alguien quiere explorar un poco más el tema, seguramente va a encontrar muchas cosas en el Internet. Excelente manera de explicarnos, hermano Miguel. De verdad que nos amplía también la imagen aquí con respecto a lo de los códigos bíblicos. Yo he escuchado algo al respecto, pero escuchándolo hablar usted me amplía totalmente el panorama y me explica de una manera muy simple de qué se trata este tema de los códigos bíblicos. Y no sé si el hermano Tzvi quisiera añadir algo. ¿Tú has escuchado algo con respecto a esto, hermano Tzvi, o tal vez no ha sido un área? Sí, no, solo a manera de conclusión para lo que decía Miguel, una cosa es el rabino que lo encontró esto de la Torá en el siglo XIV de manera manual, como se diría, y otra cosa es ahora teniendo la tecnología para desarrollar todo tipo de programas que buscan letras equidistantes. A mí me parece que hay que tener cautela y antes de pasar información, uno tiene que poder cerciorarse de lo que eso representa y cómo se hizo. Eso es algo de responsabilidad personal. Pero muchos han tratado de desprobar que, ¿cómo se dice, Miguel? Desaprobar. Como desautorizar, tal vez. Autorizar, sí. Uh-huh. Que esto en realidad existe porque... Invalidar. Invalidar, okay, porque el asunto es que si uno tiene el software, la tecnología necesaria y pone otro libro a
ver las letras equidistantes, como puede ser Moby Dick. Se ha encontrado que también dice un mensaje. Entonces, cuando alguien aparece aquí, el código bíblico, como dice Miguel, sí, Miguel Forero va a vivir en McAllen, en el estado de Texas. ¿Está eso en la Torá? Y ahí con las letras en hebreo, sí. De la misma manera, sí, acá, el coronavirus, las Torres Gemelas, Bin Laden, ahí dice que qué sé yo. Todo esto está hecho de una manera que un software puede encontrar eso incluso en otros libros que no es la Torá, porque se prueba cada 2 letras, cada 4, cada 8, cada 553. Entonces el software está probando cada una de esas posibilidades hasta que se encuentra algo. Entonces uno tiene que poder ver y entenderlo por sí mismo, yo digo, antes de poner la fe en algo. Ese es de donde vengo yo. Hermano Miguel, ¿quería añadir algo? Sí, no, quería anotar eso, que ese tipo de software se lo han aplicado a muchos otros libros y también han dado datos, o sea, lo cual muestra que el asunto no es tan confiable. Pero lo que hizo aquel rabino respecto de esa secuencia que hay en la Torá sí es muy llamativo y de nuevo, yo no diría atribuyámosle a eso poderes mágicos, ¿cierto? Es simplemente una manera de encontrar que el libro es más que de simplemente origen humano. Pero ya. Claro, no, totalmente de acuerdo. No, muy interesante ambas perspectivas y las precauciones que hay que tomar al respecto. Hermanos, vamos a añadirle a esta misma consulta de los códigos bíblicos una consulta que salió a última hora, que me parece muy interesante poder tratarla. Y esto tiene que ver con el tema de las nekudot. Aquí tal vez el hermano Tzvi me ayuda con el hebreo. Tengo por acá que dice, pregunta adicional. ¿Sería que si las nekudot, tengo la referencia, la puntuación vocálica o la puntuación de las vocales en las letras hebreas, violan el mandamiento de no añadirle a la Torá? Esto porque entendemos que los textos originales en hebreo, los textos masoréticos, no contenían la puntuación vocálica de las letras en los mismos escritos. Entonces, yo les lanzo la pregunta a ustedes, hermanos, y tal vez al final puedo compartir también mi perspectiva. ¿Viola esto o esto podría considerarse como una violación al mandamiento de añadirle o de quitarle a la Torá como tal? Hermano Miguel, podamos tal vez empezar con usted. Yo ampliaría un poquito la pregunta para Tzvi, ¿cierto? Y es que lo que entendemos, por lo que hemos estudiado de la historia y todo esto, era que originalmente como no había vocales, entonces la gente, la pronunciación y la manera de leer y de interpretar cada palabra y cada texto se enseñaba de maestro a alumno. Entonces a usted se le enseñaba, mire, esta palabra se lee así. Por decir, el tetragramatón no tiene puntuación y sabemos que ha dado para multiplicidad de pronunciaciones. Pero entonces si el que sabía la pronunciación decía, no, es que esto se lee así, Jehová, aunque los puntos no están ahí, se aprende y se transmite de esa manera, igual con el resto de las palabras hebreas. Entonces, cuando nosotros miramos libros como el de la Concordancia de Strong, que él se puso a enumerar cada una de estas cosas, vemos que para cada palabra hay una multiplicidad de significados. Y por cierto, hoy en día la gente lo que está haciendo es coger cualquiera de esas palabras que está en la Strong y ponérsela a los versículos, y entonces cada versículo le está dando una cantidad de significados que muchas veces no tienen nada que ver con el contexto que hay ahí. Entonces, el asunto es, al haber puesto esas vocales, se limitó, los escribas limitaron la posibilidad de interpretación de esas palabras.
o realmente alteraron el texto, el significado del texto. Entonces, ¿qué nos dice nuestro querido hermano Zvi? ¿Qué piensas tú al respecto? Primero, para aclarar algo, cuando formulaste la pregunta, Harold, o sea, en los textos masoréticos es más bien donde tenemos las nekudot, la puntuación, y en los textos originales no hubiesen estado. Ok, gracias ahí por la aclaración. Perfecto. Esto puede probarse ya con hallazgos arqueológicos, cuando vemos hallazgos de antes de la cautividad babilónica, vemos un tipo de letras hebreas que también fueron utilizadas hasta el tiempo de Bar Kokhba, en el segundo siglo después de Cristo, que estas letras no tenían vocales. Ahora, que estas letras no tengan vocales, para la gente que no sabe nada de hebreo entienda, es como si la mayoría de las letras hebreas son lo que conocemos como consonantes, y las vocales son en el hebreo moderno o desde el tiempo masoreta ya, está marcado con puntitos debajo o por sobre las letras, y estos puntitos y rayitas no estaban originalmente en la Torá o incluso en el periodo del rey David, o de Yeshua incluso. Entonces, ¿es esto añadirle a la Torá? Obviamente no, ese no es el punto del mandamiento. El punto del mandamiento está hablando de nuestra obediencia. O sea, esto es exactamente el problema con la religión. Se quedan en el puntito y la rayita, pero se tragan el camello. ¿Entiendes? Para parafrasear a Yeshua. Okay. Entonces, obviamente está hablando de no añadir o quitar mandamientos, ¿ok? ¿Por qué nació la puntuación? Es algo que en el curso hebreo hay una clase entera sobre eso. Querido Miguel, que usted la debió haber visto, y Harold también, que habla por qué se creó la puntuación, que es realmente una necesidad del pueblo judío para preservar la lengua, ¿ok? Porque ya se están utilizando letras distintas, el lenguaje evoluciona o involuciona, depende cómo usted lo quiera ver, pero luego hay una necesidad de cómo le enseñamos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, en 10 generaciones, cómo se pronuncia una palabra, porque el hebreo no se pronunciaban solo las consonantes, obviamente, no era que era, o sea, tenía vocales, pa, ka, la, ma o me. Entonces, ¿cómo marcamos eso para enseñarle a generaciones futuras? Y así es como se desarrolló el sistema de puntuación de Tiberias, que es el que conocemos hoy en día. Hay otro sistema de puntuación que se desarrolló entre los cautivos en Babilonia, que nunca regresaron a la tierra. Es un sistema vocálico distinto, pero también lo hicieron por la misma necesidad de preservar la pronunciación de las palabras. Ok, muy bien, perfecto, hermano Tzvi y hermano Miguel. Tal vez la inquietud venía aquí con respecto a que cuando se colocan las vocales como tal, vamos a ver si entendí bien el concepto del hermano Miguel y tal vez podamos discutir acerca de esto, es que pudiera existir casos donde a la hora de leer los textos ya el expositor o el rabino como tal va a brindar una interpretación, ¿verdad? Ya como más personalizada, tal vez, podríamos decir. Y entonces de esta manera, ya como que queremos alterar un poco el texto de la Torá. Pero yo entiendo mucho el sentido que Tzvi nos quiso compartir. Aquí la idea no era esa como tal, no era alterar el sentido de la Torá cuando se están agregando los puntos a las palabras, porque el tema con el lenguaje hebreo, con las palabras en hebreo, y esto lo hablábamos antes del programa, y Tzvi nos ha comentado acerca de esto, es que una palabra en hebreo es tan rico el hebreo como tal,
que puede tener muchos significados e incluso más cuando le vas colocando ya las vocales, ¿cierto, hermano Tzvi? Depende cómo puedes tener una palabra en hebreo sin la puntuación, pero solamente dependiendo cómo tú coloques los puntos en las palabras, la misma palabra puede tener un significado diferente, ¿cierto, hermano? Imagínate en nuestras letras, ahora estaba pensando justamente mientras hablabas, no se me ocurre en español, así que te voy a decir en inglés. Okay. Imagínate que tú tienes una P y una N, solamente, una P y una N. ¿Qué palabra es esa? Si tú pensás que es pan, ¿ok? Pan en inglés significa una sartén, pero podría ser pen con una E y eso sería un lapicero, ¿cierto? Entonces, si no tienes una A o una E y un pin es como un pin con una I, que algo que como una C que se clava. Entonces, y si pones una U, es otra palabra. Algo así ocurre en el hebreo, exacto, me imagino que hasta más. O sea, entonces, si no hubiese habido puntuación que nos diga, a veces hay cosas que realmente se puede significar algo totalmente distinto. Por eso es importante estudiar qué dice en hebreo y el contexto cuando hacemos un estudio. El contexto, ahí está la clave, hermano Tzvi. Y es que se me viene a la mente ahorita este ejemplo que Michael lo menciona en una de sus enseñanzas, la enseñanza que tiene que ver con la descripción de la guerra en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, Michael tiene un entendimiento con respecto a un pasaje bíblico donde se habla acerca de una mujer llevando un básquet, ¿verdad? Como un canasto, o más bien en el canasto ahí dentro hay una mujer, pero si la palabra tiene una variación en el hebreo, puede ser que la palabra no sea necesariamente mujer, sino que sea fuego. Y entonces, imagínate cuántos casos de esos pueden existir en la Torá o incluso en los profetas, que por una variación en la vocalización de las palabras puede ser que cambie el sentido. Pero tal vez respondiste a mi pregunta, hermano Tzvi, cuando hablaste acerca de tener una buena comprensión acerca del contexto de lo que se viene hablando, porque vienes leyendo, qué sé yo, el contexto de una historia X y como el ejemplo que nos dabas acerca de la P y la N, ¿qué va a ser un lápiz en medio de un contexto que no tiene nada que ver con un lápiz, por ejemplo, ¿verdad? Si fuese el caso en nuestros idiomas. Así que yo creo que más bien eso nos amplía un poquito más. No sé, hermano Miguel, si quería aportar algo más a la observación como tal o ok. No me parece. Bueno, hermanos, tiene sentido esto que nos está mencionando el hermano Tzvi. Bueno, creo que, hermanos, hemos llegado a la conclusión de este programa. Nos quedan unas cuantas preguntas más, pero estas las vamos a estar desarrollando en futuros programas. Como les mencionábamos al principio del programa, los invitamos, los animamos a que por favor nos contacten a través de la página de unrudodespertar.tv. Vayan a la página de contacto, nos escriban y nos hagan llegar sus inquietudes, sus observaciones y sus preguntas para que podamos entonces poder compartirlas en medio de estos programas de preguntas y respuestas. Hermano Miguel, aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a la distancia. Siempre muy, muy agradecido con su persona por todo ese tiempo que usted nos dedica y todo este tiempo de estudio que usted lleva a cabo de su parte. La sabiduría que el Altísimo le ha dado para que pueda venir a los programas a compartir con la audiencia de Un Rudo Despertar. Muchísimas gracias, hermano Miguel, que el Padre le bendiga grandemente. Con mucho gusto, Harold, y solamente un pensamiento. Que todas estas respuestas que proveemos no son la verdad absoluta, ¿no? En ningún momento pretendemos ser las autoridades que dan la última palabra sobre esto. Simplemente lo que hacemos es interactuar sobre todos estos temas, buscamos información que está al alcance de todos ustedes
y que probablemente si todavía no les satisfacen tales respuestas, pues usted puede explorar un poco más y enriquecer su vida y, ¿por qué no?, hasta compartirnos a nosotros y decir, mire, yo encontré esto adicionalmente a lo que ustedes dijeron. Estamos en la disposición de seguir aprendiendo también. Aprendemos los unos de los otros. De manera que con mucho gusto y esperamos que haya sido de bendición este tiempo con ustedes. Claro que sí, tomamos ese consejo sabio de parte de su persona, hermano Miguel, pesándolo todo, hermanos, todo lo que compartimos, y de la misma manera agradecerle al hermano Etzvi Ben Daniel por este tiempo, por este rato que comparte con nosotros de una manera tan cariñosa, compartiendo lo que el Padre le ha dado, lo que el Padre le ha revelado a través de sus escrituras. Hermano Etzvi, más que agradecidos tenerte en este programa. Bueno, querido Harold, las gracias para ti y también para enfatizar lo que decía Miguel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que discutimos en este programa es más bien para crear más preguntas, no para que alguien se quede con lo que sea que nosotros decimos y cada uno comparte su opinión, y invitamos a otros que nos compartan su opinión siempre y cuando sea de manera respetuosa, y a dejarnos más preguntas en los comentarios para poder añadir para el próximo programa de preguntas y respuestas. Así que un saludo para todos. Así es. Todos estamos en este proceso de aprendizaje y crecimiento. Que Padre nos ilumine y motivar a los hermanos a volver a las Escrituras, hermanos. Ahí es donde vamos a encontrar esa revelación del Padre. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo. Les invitamos al futuros programas y que inviten a otros, a familiares, amigos, para que también escuchen los programas y podamos llevar las buenas nuevas a cuantas personas podamos hacerlo. Así que, hermanos, damos por concluido este programa recordando las palabras de Yeshua: en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Nos vemos a la próxima. Shalom, shalom.